Well, good morning. Buenos días. How's everybody doing today? ¿Cómo están hoy día todos Wow, ustedes? that's good. Muy bien. It's a good thing to give thanks unto the Lord. Wasn't it Es beautiful una to just sing His cosa praises? grandiosa de darle las God gracias a dwells in the Dios, praises of His people. He cantar a su delights nombre in our porque Él worship. se So, gloría thank you for joining us. de It's great nuestras to have you here alabanzas. today. I just want to say you look a lot better than an empty seat. Me gustaría decirles ahora que ustedes se ven tan hermosos, más que cuando estaba viendo los asientos vacíos. Well, this morning our topic is continuing the series Esta of mañana vamos a continuar con la serie Héroes y Villanos. Vamos a ver esta mañana Daniel y Nabucodonosor. No sé por qué los babilonios dan nombre a la gente que tienen 5 sílabas. Sería mejor, en vez de llamarles Nabucodonosor en Daniel, solo llamarles Neb en Dan. Now you're versed in Babylonian history. His son was named Nabonidus, so they had these interesting names. Y los babilonios tenían unos nombres muy interesantes, pero también tenemos unas lecciones muy interesantes. Vamos a orar esta mañana. Padre Santo, espero que tu Espíritu nos llene nuestro corazón de la verdad. Oramos en el nombre de Dios, de Jesús. Amén. Voy a preguntarles esta mañana, voy a hacerles una pregunta. ¿Quién tiene la gloria? Cuando ustedes hacen algo bueno, ¿quién lleva la victoria? Cuando ustedes han hecho algo y ganan, ¿quién lleva la gloria? ¿Le damos la gloria a Dios? No estoy diciendo que no tengamos nosotros ese momento de felicidad y de victoria porque hemos ganado algo, pero le damos a Dios la gloria. La historia de nuestros héroes esta mañana. Vamos a aprender de ellos y vamos a ver quién, nuestros héroes, a quién le dan la gloria. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, dice, y si con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que hoy doy gracias? Mientras los que se humillan daban la gloria a Dios. Dios, dice la palabra de Dios, dará gloria a los humildes. Este mensaje viene desde las palabras de Daniel, pero también de Dios mismo. El libro de Daniel se divide en 2 partes. Capítulo 1 al 6, historia. Del capítulo 7 al 12 es proféticos. Contiene misterios, interpretaciones de sueños y visiones. Dios le dio a Daniel esta hermosa habilidad de discernir sueños y de profetizar el futuro. Él escribió historias que todavía no acontecían, pero que han venido y van a ser realidades. No solamente desde el tiempo de Daniel, sino de lo que va a venir.
Dice, el libro de Daniel dice, fue sellado hasta un tiempo futuro, porque hay cosas que no se han cumplido todavía. Vamos a ver esta mañana los primeros 6 capítulos de Daniel. La historia de la vida de Daniel. Y vamos a aprender cómo vivir una vida de victoria para nosotros y para Cristo. Vamos a aprender unas historias prácticas. Antes de continuar, voy a decirles un poco de la historia de Daniel. Mucho tiempo antes de Daniel, de Jesucristo, Salomón fue el rey de Israel. Pero después que Salomón murió, fue una rebelión del pueblo de Israel y se dividieron en 2 partes. 2 tribus fueron al sur. Las historias del sur fueron con la tribu de Judá y las otras tribus, las tribus del norte. Una noche en sus batallas, Dios libró al pueblo en una sola noche en su batalla, pero parece que el pueblo de Israel se olvidó de estos milagros. Después de unos años, el tiempo de Nabucodonosor, nuevamente los israelitas fueron atacados. Antes del tiempo de Josafat, hubieron 17 reyes, que la Biblia dice, todos ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. En el año 605, Nabucodonosor decidió traer de Judá los mejores jóvenes a Babilonia. Y ahí es donde nuestra historia comienza. Les digo un poco del pasado de antes de Daniel, porque algunas personas, no quieren creer que este libro fue verdad. El profeta Ezequías también nos dice en la lengua hebrea, y también Daniel habla en la lengua hebrea. Daniel escribe esto cuando fue un muchacho joven. Algunos piensan que desde que tuvo 14 años comenzó a escribir. Él vive en Babilonia. Y es una cosa interesante que dice que Belsasar fue el último rey de Israel. Pero hay otros escritos seculares que nos dicen que él no fue el último rey de Israel. Nabucodonosor fue el último rey de Babilonia. El rey no mucho se pasaba en el reinado, él se pasaba en otros lugares. Entonces él apunta o señala a Belsasar para que se haga cargo de su reino. Muchas personas no creen que Daniel escribió este libro porque él escribe historia. Y dice, él no escribió esta historia porque todavía no
pasaban esos acontecimientos, pero nosotros sabemos que Él sí podía predecir el futuro. Por eso alguna gente no cree que Daniel escribió este libro, porque cuando era muy joven escribió estas cosas. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que hace cosas misteriosas y milagros. Estoy seguro que Charles Dickens y otros escritores no habrían escrito tan hermoso esta historia de Daniel como él lo hizo. Primero de todo, Daniel quiere reconocer la magnificencia y el poder de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que lo que hace Dios tiene que ser todo en orden y todo bien hecho, pero sabemos que estamos en este mundo y la gente hace lo que tiene la gana, se sale de los mandamientos de Dios y entonces Jerusalén fue capturado, pero Dios está en control. Podemos leer también en las Escrituras que dice, Dios puso en las manos de Nabucodonosor el pueblo de Dios. A veces decimos, ¿cómo puede pasar esas cosas? Que Dios permite que estas cosas pasen. Pero dice la Biblia, Dios tiene control. A veces yo pienso, dice él, que si yo fuera Dios, hiciera las cosas un poco diferentes, porque a veces el mundo, las cosas que acontecen son muy deprimentes. Pero tenemos que recordar que hay una fuerza maligna, pero Dios nos ha dado el privilegio de escoger, ¿servimos a Dios o le desobedecemos? Y desobedecer es lo que nos trae desastres en el mundo. Segundo, el libro de Daniel también nos recuerda que Dios ama a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes han oído la historia de Daniel en el foso de los leones? También se acuerdan de cuántos de ustedes saben la historia de Daniel en el horno de fuego. En la lengua babilonia se llamaban Mesach, Shadrach y Abednego. Estos tres hombres fueron tirados en el foso de los leones porque no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor. Perdón, esta historia no es del foso de los leones, pero del fuego. Y dice que el fuego fue 7 veces más que otras veces. Dice también que olía a humo. Y ahí le tiran a Daniel. Y de ahí Dios le salva. También en el foso de los leones, pero Dios le libra. Porque el rey ordenó que nadie tiene que adorar, sino solamente al rey. En el foso de los leones, Daniel sale de ahí sin un rasguño, sin nada. Si Dios puede cuidar en esas circunstancias, imagínense qué más Dios puede hacer para nosotros. Pero recordamos que Daniel fue un hombre de oración. Oraba, dice, 3 veces al día.
Daniel va a donde los amigos y todos oran y Dios les da este don de interpretar sueños. Lean el libro de Daniel, capítulo 9, para que veamos cómo Daniel se humilla, ora y está siempre adorando a Dios. El libro de Daniel fue escrito para indicarnos y para darnos valor cómo orar. También para que aprendamos a ser fieles a Dios, porque si somos fieles a Dios, Dios va a ser fiel a nosotros también. Alguna gente dice, yo serviría a Dios, pero si hubiera cosas más positivas en el mundo. Escuchen, amigos, Daniel sirvió a Dios en unas circunstancias peores a las que nosotros pasamos. Pero si Daniel sirvió a Dios en esas circunstancias, nosotros también podemos ser siervos de Dios y servirles siempre. Sí, podemos ser vencedores. Daniel fue un hombre de buen carácter. En otras palabras, cuando hacemos las cosas bien, Dios nos bendice. También este libro nos indica las consecuencias cuando no obedecemos a Dios. Tenemos que aprender que cuando desobedecemos a Dios, al final Dios es el que gana. Dios castigó a Nabucodonosor, haciéndole que viva como un animal por 7 años. Y también le dice, tu reino será quitado, porque si peleas con Dios, vamos a perder. Si peleamos con Dios, vamos a perder. La Biblia es muy realística, muy real con sus héroes. Now he had a man by the name of Sir Peter Lely paint his picture, and Sir Peter, as was the custom then, drew the picture and enhanced it, made him look as good as he could. Había un pintor que pintó esa pintura de un héroe y le dice, y el pintor le pinta, le hace esta pintura de él y él no le gusta la pintura y dice, yo no quiero esta pintura, esa no soy yo. El hombre le dijo, píntame, hazme mi foto, mi pintura, límpiame, quítame todas las cosas malas. Pero Dios no es así. Dios describe a sus héroes como ellos son, lo malo, lo bueno, lo feo. David, por ejemplo, cometió un crimen y adulterio, pero la Biblia lo dice. Pero en cambio con Daniel no encontramos una cosa mala de Daniel. Daniel es el primero en la clase. Dios le define a Daniel como una persona excelente. Daniel debió haber tenido unos buenos padres. Gracias a Dios por padres y madres cristianos que enseñan a sus hijos el camino de Dios. Dios bendiga a esos buenos padres.
Daniel no solo que fue bendecido con este don especial, pero también él fue responsable en los trabajos que le daba el rey. Todo lo que hacía, lo hacía bien, con responsabilidad. Pero mejor que todo, él vivió bajo la bendición de Dios. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Daniel significa Dios es mi juez. En otras palabras, a él yo soy sujeto, a ningún otro, pero yo me sujeto a Dios. Daniel es un ejemplo de cómo vivir nuestra vida en el tiempo, en el mundo en que vivimos. Él fue un ejemplo. Él fue quitado de su familia, de su herencia, de sus costumbres, y se fue a la Universidad de Babilonia. Porque él les separó a las personas más inteligentes para que vayan a educarse separadamente. Era una universidad. Nosotros los llamaríamos una universidad donde fue Daniel. Y yo sé que fue una universidad, dice, porque la gente, los estudiantes, protestaban de la comida. Y yo sé, dice, porque ahí protestaron de la comida, como se hace ahora en otras universidades. El problema con esta universidad donde asistió Daniel no era el problema que la comida era mala, todo lo contrario. Dice que era una buena comida, habían buenos cocineros, porque eran los cocineros del rey. Pero Daniel dice, es interesante porque Daniel aceptó ir a esta universidad pagana, pero él no aceptó la comida que le servían a él porque iba a ser ofensivo a su Dios. Y él dijo, yo no puedo comer esta comida. La gente decía, ¿y qué? Comida no es un problema grande, pero para Daniel era un problema de principios, de convicción, porque él iba a hacer las cosas conforme a su conciencia y a lo que Dios ordenaba. Entonces el cocinero dijo, hey, me pones a mí en un problema, porque si tú vas a perder peso o te vas a sentir mal. El cocinero le dice, mi cabeza está en peligro. Entonces Daniel le dice, hey, pruébame por 10 días. Pruébanos por 10 días. Y entonces, al último, cuando terminen los 10 días, vas a ver si nosotros cómo nos sentimos. Entonces Daniel, el cocinero, le dio una dieta más vegetariana, no como a otras personas que les gusta mucho la carne frita con grasa. Pero usted siéntase bien, como su conciencia le dice, porque dice el libro de Daniel que él decidió hacer lo que Dios le decía y acuerdo a su conciencia. Alguna gente se confunde
Él piensa que la gente piensa que su opinión, mi opinión es lo que cuenta. Pero no es así, porque hay personas que tienen su conciencia como cemento y concreto. Se mezclan todas las cosas y terminan duro. Algunas personas se ríen porque saben que es así. Algunos de nosotros estamos dispuestos a pelear por nuestra opinión, pero no por nuestra conciencia. Necesitamos personas que sean firmes en lo que creen, en lo que Dios quiere que seamos. Y Dios honra a esas personas que obedecen. Cuando terminaron estos 10 días, ellos se veían mejor y también ellos eran, dice, mejor que los otros estudiantes. Dios les honró a ellos con sabiduría. Les quiero decir que Daniel no era una mala persona, ni era orgulloso, ni despreciaba a los demás. Él era educado, bueno, bondadoso. No solamente era un hombre de convicciones, también fue un hombre valiente. A veces sabemos lo que es la verdad, lo que es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Pero Daniel propuso hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Valentía no es ser cobarde, valentía es hacer lo correcto, decidir en hacer lo que es correcto. Eso es valentía, coraje. Daniel puso en peligro su vida más de una vez. Aunque no siempre fue felicitado. Nabucodonosor tuvo un sueño de un gran árbol, pero el árbol estaba cortado, sus hojas, su tronco en el suelo. Entonces Nabucodonosor llamó a todos sus sabios del reino para que le interpreten su sueño. Y Daniel dice al rey, vas a perder tu posición, no vas a ser el rey. Daniel puso en peligro su vida interpretando al rey el sueño. El rey podía matarlo, pero él fue valiente y le dijo al rey lo que su sueño significaba. Eso es lo que necesitamos en estos días. Gente que con valentía sirva a Dios. Daniel fue llevado desde muy jovencito a cautividad. Pero ustedes saben que cuando él fue tirado al foso de los leones, él tuvo más o menos 80 años. Por toda su vida, él fue fiel a su Dios. El libro de Daniel dice que Daniel fue y delante se arrodilló en su ventana de la manera que él siempre acostumbraba. Él fue un testimonio vivo delante de Dios y delante de los hombres. Sus enemigos sabían que no lo pueden acusar por su carácter, porque era moral, no era corrupto. Entonces ellos lo acusaron por sus convicciones religiosas. Le acusaron porque él siempre oraba.
while the sun was shining, so that it would be ready when the rains fell. God knew he was consistent. His enemies knew he was Dios consistent. sabía The kings knew he was que Él consistent. era Uriah consistente, sacrificed himself in the lion's den, says, "I know that your God, whom you fiel a continually Dios. serve, I Los know he can help Ja, you." también sus enemigos le dijeron, el rey le dijo, Daniel, yo sé que el Dios a quien tú sirves no te va a abandonar por tu consistencia. Nosotros a veces un poquito de un problema, ya nos descendemos y nos sentimos deprimidos. Pero Daniel, aún en sus problemas, fue consistente, fue Me encanta cuando dice, como él envejecía, él continuaba como Dios quería que él sea. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero en esta historia también hay villanos. Le quiero decir que el rey Nabucodonosor tenía un problema de egoísmo, de narcisismo. Él hizo un imperio, una ciudad. Él era un hombre muy orgulloso. Y él quería que la gente le adore. Tenía un problema de no solamente egoísmo, pero de orgullo. Se va a su palacio, a la terraza de su palacio y dice, miren lo que yo he hecho. Esto es mío, mío, mío. Yo he hecho esto. Qué hermosa persona que soy. Y Dios le dice, Dios le da un año para que se arrepienta, pero le dice, después de un año, cuando él no se arrepiente, él viene a ser como un animal. Vive en el bosque arrastrándose por 7 años. Tuvo un problema de orgullo, de rabia. Cuando Daniel y sus amigos rehusaron arrodillarse ante la imagen, se puso muy enojado, furioso. Pierde su control y dice, pongan el horno de fuego 7 veces más de lo normal. Y todos sus sirvientes también. Contra Dios. Primero, acusan a Daniel de servir a este Dios que ellos no conocían. Eran muy inconsistentes, porque después, este Dios a quien tú sirves. Voy a cerrar diciéndoles que Dios honra al que le honra, al que le da la gloria a Dios. Pero vez tras vez, en el Nuevo Testamento dice, gracia. Gracias. Hay unos versículos que no tengo tiempo para leer, pero dice en Efesios 3, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
And to God be the glory both now and forever. But let me end by taking us to a picture in the future when we're gathered around the throne of God. Voy a llevarles cuando dice en Apocalipsis capítulo 19, 6 y 7, dice, y oí la voz de una gran multitud que gritaba, aleluya, porque nuestro Rey nos ha salvado. Gocémonos y demos la gloria y el poder a nuestro Dios. Digan amén y démosle la gloria a nuestro Dios. Gocémonos y alegrémonos y demos la gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y de su esposa, y Él ha preparado. En mi iglesia, Dios, sé la gloria para ti. En mi vida, que la gloria sea para ti. En mi hogar, que la gloria sea para ti. Démosle la gloria a Dios. Tengamos cuidado con lo que hacemos. No démosle la gloria en todas lo que hagamos y en todas las bendiciones que Él nos concede. Amén